Hola, hola. Ya estamos por ahí. Sí, ya estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todos a su tercer programa de Marea Interior. Bienvenidos a esta transmisión. Un martes cálido, una noche de martes tranquila, ¿no? Hoy no nos llovió, hoy estamos nada más ahí con un poquito de calor y pues bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Chava. Pues Akira, empezando otro programa, el tercero, y esperando que nos deje muchos puntos de vista importantes, ¿no? Sobre un tema, yo creo que bastante interesante, ¿no? Así es. Bueno, recuerden que este y todos los demás programas de Marea Interior, así como de los otros programas de la estación, ¿no? Del Fuego Interno Podcast, Déjame Pensarlo y El Fuego Interno, ¿no? Los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, El Fuego Interno Podcast. Y también recuerden que unirse a nuestro canal de difusión en WhatsApp, donde tenemos para ustedes ahí todos los programas cada que termina se van subiendo a nuestro canal para que no se pierdan ninguno. Gracias de verdad a toda la gente que se suma, gracias a la gente que se conecta al momento y gracias también a los que nos escuchan pues después, ¿no? Los que nos ponen de fondo ahí mientras lavan trastes, mientras hacen su quehacer, mientras están en su oficina, en su trabajo, de verdad, muchas gracias para toda la gente que nos sigue y que está al pendiente. Recuerden que tenemos abierto nuestro buzón en la página de Facebook de la estación, el Fuego Interno Podcast, para que nos dejen sus dudas, sus preguntas. Recuerden que pues, todos los temas de los que platicamos aquí en Marea Interior pues son derivados de las charlas que tenemos con todos ustedes. Y pues bueno, a lo largo de esta transmisión vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Y pues bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Dani, Dani, tengo el gusto de compartir micrófono como cada semana con un gran psicólogo, un gran ser humano, Dani Ledesma. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. El tema de hoy, ¿no? Es un tema, digamos, interesante, ¿no? Está como conectado, ¿no? Con mucho de lo que está pasando con las generaciones actuales, ¿no? Que es el burnout y el quiet quitting, ¿no? Cuando nuestro trabajo deja de tener sentido, ¿no? Esta palabra seguramente, burnout, ¿no? Ya la han escuchado por ahí en algún otro programa, en los medios, en las redes, ¿no? ¿Qué es el burnout, Dani? Bueno, vamos a hablar un poquito de estos dos temas. Yo creo que se entrelazan uno con el otro, porque al final del día sí es como muy importante en este tiempo, ¿verdad? Porque pues al final nos habla de cómo nos sentimos en el trabajo, ¿no? Y aquí vamos a ver que el burnout es este estado de agotamiento en el trabajo, ¿no? Este estado en el cual ya como trabajadores ya nos sentimos, o más bien dicho, ya no nos sentimos tan a gusto que inmediatamente nos empieza a dar o nos empieza a generar una factura a nivel físico, mental y emocional, sobre todo por esta falta vamos a decir, como de enfoque y también como de claridad en el trabajo, ¿no? Porque al final del día es esta parte, ¿no? Todos nosotros en algunos momentos de nuestra vida, en el trabajo principalmente, hablando de este tema, pues sí nos hemos sentido así muy estresados, este estrés laboral que es el que nos consume desde el hecho de ir, desde el hecho de hacer nuestro trabajo y hasta el regresar a casa, ¿no? Porque al final del día yo creo que uno con otro va haciendo que este estado mental pues aparezca en nosotros. Exactamente, Dani, como bien dices, el burnout es un agotamiento físico y mental
extremo en el trabajo. Ajá. Usualmente este concepto se suele asociar a personas que tienen trabajos de oficina, ¿no? A personas que son godines, como diríamos acá en México, ¿no? Si usted no sabe lo que son godines, usted nos sintoniza de otra parte de Latinoamérica o de otra parte del mundo, ¿no? El godines es un término muy coloquial que se utiliza para a referirnos a personas que trabajan en oficina, ¿no? Turnos de lunes a sábado, de 8 a 6, de 9 a 7, ¿no? Y que al final de cuentas son trabajos donde una de las principales características es que son trabajos monótonos, que son trabajos donde pues hay el usuario, el paciente, ¿no? El sujeto, pues se vuelve casi autómata, ¿no? Este es como la clave, ¿no? Para el burnout. Se da en trabajos que son generalmente muy mecanizados, trabajos que son muy rutinarios, muy exigentes, que demandan como mucho del usuario, ¿no? Demandan que se levante temprano, demandan que pues rinda de cierta manera, ¿no? En la oficina, pero no solamente es exclusivo para gente que trabaja en oficinas, ¿no? Valga la redundancia, sino también aplica para cualquier persona a la que su trabajo la agota, ¿no? ¿Por qué se puede agotar una persona en el trabajo? ¿Por qué puede alcanzar este burnout, ¿no? En el trabajo. Dividamos la palabra burnout y es quemado o quemarse, ¿no? Hasta el máximo, ¿no? O sea, es como un juego de palabras ahí en inglés para referirse a cuando una persona está dando lo máximo al grado que se quema, ¿no? Se quema, es decir, cae, ¿no? ¿Por qué puede llegar el burnout? Bueno, pues una carga de trabajo excesiva, las personas hacen demasiadas horas extras, las personas están demasiado tiempo en la oficina, priorizan el trabajo, priorizan la empresa, priorizan la organización para la que trabajan, o si es un negocio familiar, también lo priorizan y se van dejando, se van olvidando de nosotros. Ajá. Una persona que llega al burnout es una persona que no tiene tiempo libre. Es una persona que busca incluso dentro de las horas de su día, ¿no? Busca tener tiempo libre y no lo alcanza. O si quiere tenerlo, falla en el intento, ¿no? No sé, seguramente a ti te pasó, Dani, a mí me llegó a pasar también, ¿no? Cuando tienes esta época de trabajo de oficina, sales de trabajar a las 7, a las 8, quieres hacer otra cosa, ¿no? No sé, ir por un café, si tienes pareja, salir un rato, ir a algún otro lado cerca donde trabajas, y de repente, pues, siempre no se puede, no siempre se puede porque, pues, o vives muy lejos de casa, o pues, te gana el tiempo, sales muy cansado, etcétera, etcétera, y pues no se puede tener tiempo libre, ¿no? Entonces, una persona que llega al burnout es una persona que no tiene tiempo libre. ¿Qué opinas, Dani? Pues definitivamente, ¿no? Acabas de darnos como mucho de la médula espinal de esta condición, de esta situación que se viven y que yo creo que lo podríamos trasladar a cualquier tipo de trabajo, como bien tú lo dijiste, porque al final del día tenemos que entender como que este fenómeno dentro de una parte de las generaciones, porque yo creo que hoy en día las nuevas juventudes no trabajan tanto esta parte o no viven tanto esta parte, justamente por el otro tema que vamos a tocar, pero vamos a decirlo que mucho tiempo o gran parte de nuestra cultura siempre se ha enfocado siempre en dar lo máximo, ¿no? Oía una vez decir, ¿no? Que se pusieran la camiseta, ¿no? Y entonces al ponerse la camiseta de la empresa, del negocio o del lugar donde tú trabajes, justamente pasa esto, ¿no? Porque si hay una sobreexigencia en el trabajo y esta sobreexigencia definitivamente sí nos va mermando muchas de otras actividades que tenemos, ¿no? Como decías tú, desde el tener un break, que ya no se puede porque entonces estás en este estado de estrés para dar como lo máximo, dar más, hacer más trabajo, porque aquí vamos a decirlo, ¿no? Es como esta parte de nosotros que tiende como a enfocarse tanto en una cosa, obsesionarnos hasta en el trabajo, que entonces no nos damos permiso ni siquiera de un respiro, ¿no? Que eso hace que pues definitivamente estemos en un agotamiento y aparezcan tantos males, hablando hasta de lo físico, hablando desde lo emocional, que definitivamente a la larga pues ya no podemos rendir de la misma forma
como se hacía en algún principio, porque cabe mencionar que pues llega un punto que sí se hace, ¿no? O sea, sí se da como este plus, se da esto lo máximo que se puede, pero llega un momento entre que tanto y tanto se fuerza el individuo que sí, definitivamente llega un lapso en el cual se colapsa por completo. Qué bueno que comentas esta parte, Dani, porque sí, a veces, por ejemplo, hay personas que en esta, a la hora de que llegan al burnout, ¿no? Son personas que ni siquiera tienen tiempo de comer, ¿no? O sea, una pausa tan simple, ¿no? Como sentarte una hora, media hora a disfrutar de tus alimentos, ¿no? Este acto de comer, ¿no? Hay gente que ni siquiera lo hace, ¿no? O sea, como bien dices, es gente que está casada con esta idea de por la empresa todo, me pongo la camiseta, va a haber resultados, etcétera, etcétera. Son personas que normalmente llevan ya mucho tiempo, ¿no? En este tipo de trabajos, porque es algo que se tiene súper normalizado, ¿no? Es algo que se tiene muy normalizado, muy, incluso es casi como una regla, ¿no? O sea que el trabajo de oficina o el trabajo así tiene que ser como exhaustivo, tiene que ser la prioridad, tiene que ser como donde des lo máximo. Y pues obviamente esto lleva al límite a las personas, ¿no? Esto las lleva al límite, al límite en muchos sentidos, en el emocional, en el de la salud, en el personal, ¿no? O sea, empiezan a llegar como ciertos ya males, ¿no? Al sujeto. ¿Por qué? Pues de entrada hay un impacto en su salud mental, ¿no? Hay un impacto en su salud mental, ¿por qué? Porque hay demasiada presión, hay demasiado estrés, hay demasiada tensión por cumplir con un deber, por cumplir con un ideal, ¿no? De entrada, ese es el primer síntoma como que grave, ¿no? O sea, hay un estrés constante sobre todo para personas que trabajan en empresas donde se entregan resultados, donde se entregan números, donde se entregan como ese tipo de cuentas, ¿no? Híjole, pues es súper delicado porque la gente tiene súper normalizado. No, pues es fin de mes, híjole, tengo cierre de mes, hay estrés, no hay tiempo de comer, ¿no? Es inicio de mes, híjole, vamos arrancando el mes, pasa esto, pasa el otro, no lo sé, ¿no? Es algo que está sumamente normalizado y pareciera que es hasta un requisito para trabajar, ¿no? De hecho, sí, no es un requisito porque al final del día, como cultura, nosotros intentamos siempre dar como lo máximo, ¿no? Hablando de que como cultura mexicana o nuestro país, en crecimiento, pues la idea del crecimiento siempre se va a dar a través de cuánto te esfuerces, ¿no? Y que el esfuerzo tiene que ser todavía más del que tus capacidades en algunos momentos también tienen un límite, ¿no? Porque entonces justamente es esta parte, ¿no? Nosotros en el burnout lo que se busca, uno de los puntos centrales o en los que se cajan siempre es en esta búsqueda de un reconocimiento laboral, ¿no? En la búsqueda del reconocimiento dentro de la empresa, en que observen que tú haces mejor trabajo, incluso pierdes de vista la objetividad de tú como persona y entonces empiezas de una o de otra forma sobrecargarte de trabajo, ¿no? Entonces llega una temporada en la cual quieres tú ser como observado en la empresa y entonces al final te haces como de los 1000 trabajos, ¿no? Y entonces a veces no es tu área y entonces te metes ahí porque la idea de reconocimiento que nosotros tenemos hoy en día o dentro de esta práctica, pues es tanta que al final del día, pues no sabemos tener como un límite, ¿no? Y al no tener un límite, pues sí sobrepasamos muchas veces mucha de nuestra integridad y ahí viene todo el colapso que decíamos, ¿no? Es que justo como mientras más bien hagas tu trabajo, más trabajo hay, ¿no? Más trabajo te dan. Y aparte, ¿no? Sobre todo cuando somos jóvenes y estamos buscando como una oportunidad en cierto rubro, lo normalizamos todavía más, como cuando hacemos nuestro servicio social y nos encanta regalar tiempo, y nos encanta regalar horas, y nos encanta regalar nuestro trabajo, ¿no? Porque, pues, quieres buscar un lugar ahí, ¿no? O sea, esta parte sí es muy cuestionable, ¿no? Al igual que todos los temas que trabajamos en la estación, tienen como sus contradicciones, ¿no? Porque pareciera que es padre, ¿no? El reconocimiento, el que te esfuerces, el que sí te estés desempeñando bien, el que sí estás explotando lo que estudiaste, el que sí estés capitalizando tu conocimiento, ¿no?
pero a la par es como una de las grandes contradicciones que te tienes que agotar, que tienes que dar el máximo, que tienes que anteponer a tu vida privada incluso, ¿no? Porque siempre hay que trabajar en días festivos, por ejemplo, ¿no? Hay que, no lo sé, ¿no? Día de la Madre, Día del Padre, Día Navidad, Año Nuevo, qué sé yo, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo. Y siempre está como esta idea de que antepongas tu vida al trabajo, ¿no? Y de repente es como de, bueno, pero es que si trabajo mucho, pues va a haber más dinero. Si trabajo mucho, pues es viernes de pizzas, ¿no? O en la fiesta de fin de año regalan un montón de cosas, ¿no? Y vale la pena y tal. Pero entonces ahí tenemos como este sesgo entre lo que sí vale la pena, lo que no. Entra el impacto en la salud mental con el exceso de ansiedad, el exceso de depresión. Y aparte viene otro impacto que es ya en la salud física, ¿no? Son personas que se empiezan a enfermar, por ejemplo, de cuestiones tipo, no sé, temas circulatorios por estar tanto tiempo sentados, ¿no? Temas musculares, nervio ciático, lumbar, etcétera, por estar en una sola posición todo el día, ¿no? Tendinitis en las manos, ¿no? Por el teclado, por el mouse, ¿no? De repente problemas de la vista por fijar tanto tiempo en la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí o sí, el trabajar demasiado, el llegar a este burnout impacta en mi salud mental, en mi salud física, y digamos que es como, si le aunamos que hay empresas que no dan como este salario emocional, ¿no? Porque digo, por fortuna hoy en día ya hay muchas empresas que son mucho más amigables en cuanto a los horarios, en cuanto a este tipo que son un poco más flexibles, ¿no? Pero sigue habiendo empresas que no te dan este salario emocional, ¿no? ¿A qué le llamamos el salario emocional? Bueno, al reconocimiento, las libertades, ¿no? Que si a lo mejor tú pides un día de descanso, te lo dan, que si a lo mejor pides, no sé, faltar el día de tu cumple, te dejen, ¿no? O sea, como este tipo de concesiones que ayudan a que se te haga más ligero el trabajo, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? Pues sí, definitivamente, ¿no? Sí es importante como esta parte que decías, ¿no? O sea, cómo las empresas tienen que aprender como a cómo tendría que ser una nueva relación con los trabajadores, porque definitivamente eso ayudaría mucho más como al rendimiento de los mismos empleados. Pero justamente aquí pasa algo bien importante, ¿no? O sea, tenemos que observar cómo en el burnout, este estrés laboral además de las exigencias de la empresa, de números, de dar trabajo, de sacar como la producción, también tenemos que hacer mención que un punto central también del burnout es el ambiente o el clima laboral que se vive dentro de las empresas. Porque entonces el estrés laboral no solamente va a partir de lo que nosotros tenemos que entregar, sino de también cómo es la convivencia entre los compañeros, ¿no? Ya tenemos cada tipo de compañeros en los cuales lejos de que podamos ser un equipo de trabajo, que justamente era lo que veía, ¿no? En un poquito que estaba investigando este tema, que el ambiente laboral o el mal clima laboral todavía es un factor más para que estas personas tengan como una sobreexigencia en el trabajo, ¿no? ¿Desde qué puntos? Desde el punto en el que yo no quiero verme igual de torpe que el otro o quiero superar al otro, ¿no? Y eso definitivamente en algunos puntos va a pasar la factura, ¿no? Porque entonces va a ser ya no nada más el estrés ahora con lo que se tiene que entregar, sino ahora en la convivencia entre todos, ¿no? Y entonces al final del día tenemos que recordar que el ambiente laboral, pues sí nos va a generar mucho estrés, ¿no? Nos va a generar estrés tanto lo que se puede hacer, como lo que decías, desde por qué le diste un tiempo libre al otro, por qué le están pagando más al otro, por qué a mí no me pagan lo mismo, y entonces todo el tiempo es así, pues tengo que hacer lo mismo que el otro, y olvidamos muchas veces hasta nuestras funciones del mismo trabajo y empezamos como a sobrecargarnos de muchas situaciones y vamos a hablarlo así desde esta parte, ¿no? El estrés que nos genera, al final ya no es un estrés realista, ya es un estrés estimulado por este sesgo perceptivo que tenemos, tanto de nosotros como del ambiente laboral en el que, no, en el que estamos. Porque justamente, ¿no? Esta parte de qué tal está el clima laboral, ¿no? O sea, una persona pongamos un escenario ideal, una persona bien pagada,
en un trabajo con unas horas, digamos, ¿no? Suficientes para hacer su chamba, tiempo de comida, tiempo de esparcimiento, salario emocional y tal, ¿no? En este escenario, pues no sería, tendríamos un buen trabajo, ¿no? Algo, digamos, propio de la adultez, ¿no? Pero ¿qué tal si tenemos escenario B, ¿no? Donde pues nuestro sujeto trabaja en un trabajo, trabaja en una empresa donde pues está rodeado de gente que no le gusta lo que hace, que todo el tiempo está de malas, está rodeado de personas que la o lo acosan, por ejemplo, ¿no? No tiene tiempos adecuados para comer, no tiene tiempos de descanso, no tiene, digamos, esta parte del esparcimiento, no hay salario emocional, no está reconocido y aparte de todo, trabaja en la ciudad y vive en una periferia, ¿no? Sumémosle, ¿no? Algo cada vez más común, ¿no? Que la Ciudad de México ya es una ciudad dormitorio, ¿no? Los alrededores de la ciudad, perdón, de México ya son ciudades dormitorio. ¿Qué son las ciudades dormitorio? Bueno, son personas, ¿no? Son ciudades donde las personas solamente llegan a dormir, tal cual. Toda la periferia de la Ciudad de México ya está considerada como ciudades dormitorio, ¿no? Los municipios que colindan, ¿no? Ecatepec, Naucalpan, ¿cuál otro? Naucalpan, más allá hacia el norte, ¿no? Hacia el sur, etcétera, ¿no? Ya son ciudades donde ya prácticamente, pues toda la gente que trabaja en la ciudad únicamente regresa a su casa a dormir, ¿no? Tenemos, imagínate, ¿no? En el escenario B, a este sujeto, este paciente, que aparte de todo, no sé, vive en Chalco, vive en Ixtapaluca, vive en Ecatepec, ¿no? Y pues tiene que cruzar 2, 3, 4, 5 transportes, más de 2 horas, ¿no? En la mañana y en la noche, y pues pasa un tercio de su vida en el transporte público. O sea, sumémosle eso, ¿tú cómo crees que de verdad esto impacta en la salud mental? ¿No? O sea, tienes un trabajo con cero salario emocional, que no tiene condiciones de tiempo, que tiene como esta parte de que te lleva al límite, ¿no? Y que aparte de todo, pues te queda lejos. Bueno, ¿Cómo crees que impacta la salud mental de nuestro sujeto? Impacta mucho. Mira, todo esto que me contabas ahorita me remonta como a un paciente que tuve en algún momento y justamente él vivía como esta parte, ¿no? Él me decía, ¿no? El traslado, genera mucho estrés, ¿no? Él decía, ¿no? El simple hecho de pensar que tengo que llegar a tal hora a mi trabajo era pararme a las 5 de la mañana, y esperar el transporte y luego subirme al transporte donde estamos todos bien apretados, eh, trasladarme un rato, o sea, observar como toda la incomodidad que él sentía, o sea, recuerdo como todo lo que él me decía, toda esta incomodidad que él siente, y entonces llegaba al trabajo, lo que menos quería era como ya hasta convivir con los mismos compañeros, ¿no? Él decía, ya nada más quiero hacer mi trabajo, ya nada más hago esto, entonces como que a veces tenían ganas de echar el chisme, el cotorreo, pero él ya de lo estresado que iba del traslado, pues definitivamente era lo que menos quería, ¿no? Y después me decía él, ¿no? Eso era la idea. Y el regreso, todo lo con igual, ¿no? El vivir todo el traslado del trabajo a la casa con el tráfico, otra vez con todos regresando, ver que toda la gente corre, todo el estrés. Decía, yo llegaba a mi casa, muy agotado, ¿no? Y entonces él me decía, como esta situación no la quería, él dentro de una de sus formas de resolver, él decía, pues voy a comprar un carro, ¿no? Para que sea más rápido, ¿no? Dentro de la idea, ¿no? De decir, va a ser más rápido, voy a llegar más relajado, voy a llegar a lo que me toca, no me voy a poner más mal de lo necesario, y me decía, ¿no? Y fue lo mismo, ¿no? Nada más salí de un entorno estresante a meterme a otro entorno estresante, porque al final del día es luchar, pelear con todos los que van manejando, en algunos momentos él quiere llegar rápido y entonces entre los que se metían, entre los que hacían todo para que no pudieran como llegar, ¿no? Porque hasta en esa parte, ¿no? La gente que vive en este estado de estrés constante en la vida, son personas que estaban irritadas, ¿no? Y entonces yo lo observaba, ¿no? El tan solo recordar todo lo que él vivía le generaba todavía un Claro.
el revivirlo. Y fíjate, sumémosle, ¿no? Por ejemplo, vivir lejos de tu trabajo. Y luego, no sé, otras condiciones, digamos, que son completamente random, ¿no? Como el clima, por ejemplo, ¿no? En temporada de lluvia hay gente que se ha hecho hasta 4 horas, ¿no? A su casa, por ejemplo, ¿no? Que hay reparaciones en la carretera, que hay esto, que hay lo otro, que tal línea del metro no sirve, que que tal línea del metro se va parando cuando llueve, que etcétera, etcétera. O sea, realmente, por fortuna, ¿no? Yo cada vez he visto que más medios y más empresas están haciendo eco de estas molestias, ¿no? Y la gente de verdad, llega a trabajar ya cansada. Llega a trabajar cansada porque va a trabajar con 3, 4 horas de sueño, ¿no? Y pues aviéntate una jornada de 8 horas con haber dormido 3 o 4, ¿no? Súmale otros multifactores como gente que tiene hijos, por ejemplo, ¿no? Gente que a lo mejor tiene un bebé en casa, niños chiquitos en casa, o niños que hay que llevar a la escuela antes de irte al trabajo y antes de hacer cosas. O sea, de verdad que hay vidas que se vuelven un caos. Hay vidas que te convierten en eso, en un autómata y te olvidas, ¿no? Porque a lo mejor no. En el escenario ideal que tenemos, pues es no sé, ¿no? Un paciente, un sujeto soltero, ¿no? Pero imagínate en el escenario B, ¿no? Una mujer, ¿no? En edad promedio laboral, ¿no? Productiva, con hijos y aparte trabajo y aparte un trabajo lejos de casa y aparte no muy bien remunerado, ¿no? Imagínate el impacto en la salud mental que tiene, ¿no? O sea, realmente, por fortuna, ¿no? Digamos que podría ser uno de los pocos, ¿no? Puntos buenos que tuvo la pandemia, ¿no? Fue que se empezó a normalizar el trabajo desde casa, ¿no? O sea, gracias a la pandemia, ¿no? Algunas empresas comenzaron a normalizar el trabajo desde casa, ¿no? El famoso home office, Uh-huh. que la verdad vino a salvar a muchísima gente del burnout, ¿no? Digo, ya había empresas que lo manejaban desde antes, ¿no? Sobre todo, que qué triste, ¿no? Que sea así, pero las más conscientes son empresas extranjeras, ¿no? Empresas españolas, empresas gringas, empresas, digamos, como que vienen de otras partes, ¿no? Ya usaban antes el home office, ¿no? O un trabajo híbrido, ¿no? Donde estabas 2, 3 días en oficina y el resto en casa, ¿no? O nada más tienes que ir a oficina 1 o 2 veces al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias ahorita ya existe el home office, ¿no? Pero hay trabajos que no permiten home office o que no se pueden adaptar al home office. Tú me dirás, oye, chava, pero entonces, ¿por qué la persona no cambia de trabajo, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Como, ay, pues búscate un trabajo cerca de casa, porque la verdad, leemos estas peleas, ¿no? Las vemos muy seguido en redes sociales, ¿no? Y son como de, ay, pues a la gente se le hace fácil decir, pues qué menso, qué mensa, ¿no? Pues que se cambie un trabajo cerca de su casa, ¿no? Trabajo hay en todos lados, ¿no? O sea, salte a trabajar, salte a buscar más por donde vives, ¿no? Acércate. O ya hay más opciones de movilidad, ¿no? Que pues, te ayudan, ¿no? Pero pues es muy fácil hablar desde mi privilegio y es muy fácil hablar desde una historia que yo no estoy viviendo, ¿no? Desconocemos si esta persona es su única opción para trabajar, si es lo único que estudió, si a lo mejor utiliza sus transportes porque son los que le permite su economía, ¿no? Por supuesto que ya hay un cablebús, que ya hay un mexibús, que hay un suburbano, que hay un trolebús, que hay un sistema de movilidad, la verdad que muchas otras ciudades envidian, ¿no? Pero realmente no es accesible para todos. Claro, definitivamente, o sea, y justamente esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo podríamos remediar esto? Pues simplemente dejar este trabajo que me genera tanto estrés, ¿no? Pero realmente, como tú lo decías, ¿no? Y lo mencionabas, es como una respuesta muy fácil, porque entonces no estamos simplemente hablando de qué es el trabajo, sino también tendremos que hablar de cómo es la estructura del individuo, porque al final del día, hablando de, tú ponías ejemplo, ¿no? Estas empresas extranjeras pues que están aplicando esto, definitivamente sí.
al ser empresas extranjeras tienen otros métodos, hay otros sistemas en otros lados, el cómo lo manejan, hay una evolución en sus sistemas, ¿no? México tendría que irse ajustando, ¿no? Y lo está haciendo, ¿no? Ya lo podríamos ver desde la pandemia para acá, como decías, ¿no? Con lo del home office, ¿no? Pero definitivamente, pues, a pesar de que haya como estas facilidades, no todas las empresas lo pueden y las que pueden no deja de incluso generar también este burnout, aunque tengamos un trabajo desde casa, porque no estamos hablando solamente del trabajo, sino estamos hablando cómo el individuo gestiona su estar en el trabajo, ¿no? Porque al final del día, pues sí, la empresa va a tener como una exigencia, va a estar a tantos kilómetros de tu casa, te vas a hacer tanto tiempo yendo, incluso son cosas que sabemos conscientemente, pero definitivamente en la práctica ya es totalmente diferente porque definitivamente no sabemos cuáles son las interpretaciones que tiene esta persona desde su exigencia hacia un trabajo, desde cómo le dijeron cómo es que él tenía que trabajar o desde cuáles son como sus preocupaciones, ¿no? Que le generan quedarse también hasta en un trabajo donde se siente estresado, ¿no? Entonces, definitivamente no es como una cuestión de sino simplemente Es que justo es eso, Dani, ignoramos otras realidades, ¿no? Ignoramos cómo sean otras realidades, no sabemos si esa persona es el sostén de un hogar y por ahora no le es posible cambiar de trabajo, ¿no? No sabemos si esa persona acaba de empezar a laborar y por ahora es es la opción que tiene, ¿no? No sabemos, digamos, es muy, como dijimos hace un momento, es muy fácil hablar desde el privilegio, ¿no? Vamos a aprovechar, vamos a abrir la segunda parte del programa con los comentarios. Elena Espinosa, hola Elena, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida Elena, nuestra fiel escucha de la estación. Aquí está. Y vamos con otro de nuestros escuchas estrella, nuestro amigo Cosme Fulanito. Hola Cosme. Ciudades dormitorio: Ecatepec, Naucalpan, Coacalco, Tecámac, Tultitlán, Tlanepantla y Nesa. Exactamente, ¿no? O sea, generalmente toda la gente que está alrededor, en la periferia, ¿no? El Valle de México, a la ciudad, son ciudades dormitorio, ¿no? O sea, hay gente, yo ya he tenido pacientes, ¿no? Y Dani no me dejará mentir, que te dicen, es que no veo a mis hijos, ¿no? O no veo a mi papá, no veo a mi mamá, ¿no? Hace poquito recibí a una paciente que me dice, es que yo no estoy viendo crecer a mi hija, porque me salgo a las 4:30 a trabajar y regreso a las 11 de la noche. Entonces me voy cuando está dormida, mi mamá me hace el favor de llevarla a la escuela, de tal, y regreso cuando está dormida. O sea, entonces es como de ese tipo de contrariedades, ¿no? Y me decía, pero no puedo dejar este trabajo porque me acaban de ascender, porque ahora estoy así, porque apenas tuve permiso por incapacidad, bla, bla, bla. Entonces, híjole, es bien complicado cuidar nuestra salud mental de todas estas variables, ¿no? Muy complicado. Incluso, yo creo que a ti te ha pasado, Dani, te cuestionas, ¿no? Tomé la decisión correcta, me estoy dedicando a lo que quiero, de verdad me gusta, porque el llegar a estos límites, ¿no? El que estos empleos te lleven a estos límites, te lleva a cuestionarte, te lleva a replantearte muchas veces si estás haciendo lo correcto. Y muchas de las veces te lleva a perder el amor por lo que haces. Te lleva a perder el amor porque es de, híjole, bueno, yo estudié 4 años para esto, me maté en la universidad, ¿no? O vámonos a otros terrenos, trabajadores, por ejemplo, del sector salud, ¿no? Médicos que hacen guardias de 24, de 30 horas, ¿no? Enfermeras, personas que están como al pie del cañón siempre, ¿no? Llegan a unos límites donde se llegan a cuestionar o a perder el amor por lo que hacen, ¿no? A veces yo entro como en este dilema, ¿no? De que en algunos lugares llegas y pues está toda la gente malhumorada, no te tratan bien, ¿no? En concreto cuando vas al médico, no sé, al Seguro Social, al Hospital General, a cositas así, ¿no? Y la gente está muy poco sensibilizada y está como muy, voy a decir la palabra, está como muy hasta la madre, ¿no? Y de repente dices, híjole, no, pues esta persona, ¿cómo se atreve? ¿Por qué me habla así? Pero después dices, híjole, quizás a un trabajo que no es bien pagado, atiende muchísimas personas al día, o sea, esta parte de te genera un poquito de empatía, ¿no?
Recordemos que la empatía no siempre es ponerme en los zapatos del otro, la empatía es entender, ¿no? O sea, yo no voy a vivir lo que tú vives, pero puedo entender lo que se siente, ¿no? Puedo entender lo que se siente estar así, puedo entender lo que se siente privarse de algo, puedo entender lo que se siente estar incómodo, ¿no? En un lugar. ¿Qué opinas de él? Pues sí, definitivamente, ¿no? Y entonces aquí algo que mencionabas, ¿no? El observar cuál es la actitud que ya se tiene dentro del trabajo, ¿no? En este burnout, la actitud del trabajo, ante esta forma, pues definitivamente aparece toda esta indiferencia hacia el mismo trabajo, hacia tu misma persona y este desapego como a toda esta parte emocional, ¿no? Porque entonces sí es real, ¿no? O sea, y yo recuerdo a este paciente que te mencionaba, ¿no? Él me decía, es que a mí me gusta mi trabajo, ¿no? O sea, yo salí de la universidad, me gustaba como todo lo de los números, me gustaba como crecer en esa parte porque era un punto aspiracional. Él me decía, tan solo ir a la ciudad, ver los edificios, ver que ver hasta qué punto podríamos llegar, pues era maravilloso, ¿no? Al principio, pero entre más fue sumergiéndose como a todo este estrés laboral, pues todo eso que para él en algún momento le generaba mucha emoción, como mucha aspiración hacia un futuro mejor, pues sí definitivamente lo fue desgastando, ¿no? Y entonces ahí está donde podemos observar muchos de nosotros o muchas de las personas que están en estos ambientes laborales tan estresantes dejan por un lado algo que en algunos momentos sí les motivaba, ¿no? Les motivaba desde qué parte, ¿no? Desde la parte del crecimiento laboral hasta la parte económica, hasta incluso la parte de crecimiento personal, ¿no? Al final del día, este estrés, al ser tanto, al desbordarse tanto en ti, ya no eres capaz ni siquiera como de regresar como al punto central, ¿no? O sea, observándolo así como lo mencionabas al principio, como de jóvenes hay una forma de ver y ya conforme se van sumergiendo más a este punto, pues se va perdiendo, ¿no? Y entonces esta apatía tanto al mismo trabajo, estresado de tu mismo trabajo, hasta la parte personal que decíamos, ¿no? Descuido partes tan esenciales como el estar con el hijo, ¿no? Como decía tu paciente, ¿no? O sea, imagínate hasta qué punto la necesidad, porque entonces aquí tendríamos que hablar mucho de lo que sustenta también el burnout, también es la necesidad de las personas, ¿no? La necesidad de mantener, de dar, de proveer, que definitivamente no nos dejaría como ser incluso hasta más flexibles, ¿no? Y de ahí que nuestra actitud hacia los demás, principalmente creo que estos trabajos que dan un servicio, se generan como sobrecargados, falta de recursos, falta de instrumentos, falta de más personal que definitivamente por más vocación que haya, pues el estrés se los va a comer, ¿no? Sobre todo, como mencionabas, en las áreas de salud, en las áreas administrativas, en las áreas burócratas. Aquí que en México que hacer un trámite burócrata es como ir una y otra vez, si es estresante para el que lo va a realizar, para los que llevan también los trámites dentro de las instituciones, también es estresante porque muchas veces el mismo sistema no está hecho para, pues, agilizarlo. Fíjate que vamos a sumarle, ¿no? Que las personas también tienen que hacer algo más en su casa todavía llegando, ¿no? O sea, imagínate personas que llegan a su casa y es de todavía tengo que llegar a lavar ropa, todavía tengo que llegar a poner lunch para mis hijos, todavía tengo que llegar a a preparar lo que me voy a llevar, personas que a lo mejor tienen a la par otros trabajos o un emprendimiento o algo, todavía, o sea, de verdad, llegamos al límite, ¿no? Nos lleva al límite la vida laboral, ¿no? También viene una contraparte, ¿no? Como bien dijimos hace un momento, todo está lleno como de sus claroscuros, ¿no? Eh, en redes sociales últimamente se ha estado como romantizando, ¿no? El botar el trabajo así de la nada, ¿no? Deja tu trabajo, deja ese trabajo, bótalo, vete de viaje, todo lo que nos venden como
los influencers beige, ¿no? Y como esta psicología pop que siempre decimos, ¿no? Que es como de, ay, no, pues olvídate, desconéctate, vete, bla, 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 ¿no? Y es como, de, no, a ver, no, no es tan fácil, ¿no? No, no es tan fácil poderlo manejar así. Por fortuna, la verdad es que algunas autoridades, ¿no? Ya se han puesto como las pilas, ¿no? Y ya se están aprobando ciertas leyes, ¿no? Por ejemplo, esta ley de la desconexión digital, ¿no? Donde ya tienen prohibido buscarte fuera de tus horarios de trabajo. La ley silla también que entró en vigor hace poco, donde ya hay personas a las que se les tiene que proporcionar una silla para que se sienten a descansar, ¿no? La ley de las 40 horas, que si mal no estoy, va a entrar en vigor en unos años, no ahorita, ¿no? Pero sí más adelante, ¿no? Entonces, creo que los pasos han sido cortitos, pero firmes, ¿no? Y pues obviamente ya cada vez más empresas le apuestan al home office, ¿no? Siempre y cuando la actividad lo permita. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? También viene una respuesta a esto, ¿no? Que es, eh, hay personas que ya cada vez evitan socializar más. Personas que ya cada vez más evitan socializar, ¿no? Como ya todo se puede hacer a través de aquí, ¿no? Y pareciera una contrariedad que lo estamos diciendo a través de un podcast, ¿no? Donde, pues, o sea, es a través de un medio digital, ¿no? Este, bueno, pero estamos en vivo, recordemos que estamos en vivo, entonces cuenta, ¿no? Entonces, Ok, hay personas que ya cada vez más evitan socializar, ¿no? Ya evitan el contacto, como dicen, ay, no, pues ¿para qué, no? Ya me conecto a una videollamada, ya me conecto a un Zoom, me conecto a un Google Meet, me conecto a un Teams, ¿no? Y ya es más fácil, ¿no? Pero hay personas que ya hasta incluso en su vida diaria, ¿no? Todo ya lo quieren hacer a través del teléfono de la computadora, ¿no? Por ejemplo, el súper. O sea, este acto, ¿no? Como de ir a Walmart, a Brera, donde tú quieras ir, ¿no? Ya mejor lo haces por el teléfono. O híjole, no, pues es que tengo que ir a tal parte, a hacer esto y esto. Híjole, no, pero es interactuar con gente y es andar en el metro y todo. No, mejor me quedo en la casa, ¿no? O de repente es como, o sea, hay personas, ¿no? Que ya cada vez están volviendo más antisociales. O sea, si de por sí hay personas introvertidas que no se les facilitaba tanto, ¿no? Ahora ya hay personas introvertidas antisociales, ¿no? O sea, esa parte, ¿no? De esos claroscuros, ¿no? Que tenemos. Pero bueno, nos estamos aproximando al cierre del programa, ¿no? Y vamos a hablar ahora de la respuesta, ¿no? Al burnout, que es el quiet quitting, ¿no? Es el quiet quitting, es quiet, es como silencioso, ¿no? Y el quitting, pues es renunciar, ¿no? El quiet quitting es como esta respuesta, ¿no? Al burnout y a esta exigencia y a esta normalización que tienen varias empresas, ¿no? Que es esta renuncia silenciosa donde las personas comienzan a ir al trabajo a dar el mínimo o el casi nada, ¿no? Provocando su despido, ¿no? O sea, esta parte es como de, pues ya nada más voy, ¿no? Como ya mi trabajo pues, es una mierda, no me gusta, me tienen todos hasta la madre, ya no quiero estar, me pagan una basura, pero pues por el momento no me puedo mover y por el momento no puedo hacer más, ¿no? Entonces, pues mejor voy al día y doy lo mínimo, nada más como para funcionar. Todavía agrego más automatismo a lo que ya tenía y doy lo mínimo y eh, pues que me corran, ¿no? Esperar a que me corran y que me liquiden lo que me finiquiten y pues ya veré qué hago, ¿no? Pero es como esta respuesta a ya no dar más, ¿no? Ya no ponerte la camiseta, ya no participar en los viernes de irte a echar una chela con los de la oficina, ya no estar como tan entregado, ¿no? Es como esta respuesta. A mí la verdad me parece algo peligroso, ¿no? Me parece algo peligroso porque pues no dejas de poner en riesgo tu trabajo, ¿no? Y lejos de hablar o de pensar en crear las condiciones para que estés mejor en tu trabajo, si no se puede, ¿no? Pues optar por esta decisión me parece algo muy arriesgado, muy valiente, ¿no? Hacerlo. Porque, pues híjole, entonces ya de plano no hay otra opción, ¿no? Hay personas para las que sí ya no la hay. Y de repente, pues ya dicen, bueno, pues ya medio me arreglo para ir al trabajo,
llego tarde o llego en la máxima tolerancia, pues ya hago lo que me pidan, me voy a las 6:01, ya checo mi salida y ahí nos vemos, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? Del quiet quitting. Ok, hablando de quiet quitting, pues definitivamente esta renuncia silenciosa que hoy en día utilizada muchas veces, pero tenemos que observar una parte, ¿no? Para que llegara a este punto en el cual ya haya una renuncia o un despido, pues tenemos que darnos cuenta que el quiet quitting también nos habla justamente de esta parte, ¿no? De que el individuo va a dejar de utilizar o de ponerse la camiseta al 100% y por primera instancia solamente es hacer lo que le toca dentro del trabajo, ¿no? Entonces, hacer solamente lo que le toca del trabajo no se oye tan mal, porque entonces al final del día cumples tu trabajo, cumples solamente con tus horarios, cumples solamente con tu función dentro de la empresa, pero aquí el punto riesgoso es en la parte del crecimiento como persona, ¿no? O sea, tendríamos que darnos cuenta de una parte, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos a los extremos? Mientras el burnout nos habla todo el tiempo del hacer, del hacer, del hacer, porque al final el origen de él es el hacer, en el cuerpo tiene solamente dejar, solamente hacer lo que me toca hacer sin interesarme si puedo hacer algo más. Entonces, dentro de esta perspectiva, al principio se oye muy bien. De hecho, es como lo llamativo de hoy en día, ¿no? Las nuevas generaciones es como usualmente lo que dicen, ¿no? O sea, solamente voy a trabajar y voy a hacer mi trabajo y voy a hacer nada más lo que a mí me toca. Y justamente ahí nos perdemos de vista un punto de que en todo tipo de trabajo, empresas tuyas o tu propio negocio, tu propia empresa que tú generes, tu emprendimiento, pues definitivamente te va a exigir hacer un poco más, sobre todo para hacer algo más. Y en el quiet quitting, de empezar a dejar de hacer las cosas, poco a poco te empiezan a poner en un estado de indiferencia total a lo que hoy en día a ti te toca hacer, ¿no? Y entonces una persona que empieza a ser indiferente con su trabajo, sí, vamos a decir, la consecuencia sería que despidan o lo despidan o renuncie definitivamente del trabajo. Pero si lo vemos ahora de una forma más profunda, hace que el ser humano o hace que nosotros como trabajadores, pues ya no podamos como buscar realmente algo más, ¿no? Realmente observar cuáles son nuestras capacidades o nuestros potenciales. Ya solamente hagamos como robots siendo Sí, más... vas de autómata, ¿no? Y así te van Ajá, los años esperando la jubilación. ujú, Hay muchas personas que ya están en eso, ¿no? Que te dicen, pues me faltan 5, 3, 4 años para jubilarme, pues ya, de una vez, ¿no? O pues no dejo este trabajo porque tiene prestaciones de ley o superiores, pero pues también no me gusta, ¿no? Y es como esta relación amor y odio con el trabajo, y pues hago lo mínimo, ¿no? Hago lo mínimo, digamos, no más de lo que me piden, ¿no? Como dices, puede ser bueno, ¿no? Porque dices, bueno, uy, pues es una persona muy cumplidora, respeta sus horarios y tal, pero también nos habla de una persona que cada vez prefiere ser más invisible ujú, en el trabajo, ¿no? Cosa que a la salud mental pega durísimo. ujú. Porque es como, híjole, yo ya prefiero andar con perfil bajo, yo prefiero ya no, ya, o sea, mientras más invisible sea en la oficina, mejor, ¿no? Y esto es como también parte, trae consigo, ¿no? Comportamientos depresivos, ¿no? La pérdida del sentido, entonces, ¿no? Gente que pues ya, literal, ¿no? Somos un autómata, ¿no? Pero me gusta mucho usar esa palabra porque de verdad nos convertimos en eso. Hacemos ya todo en automático, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, es eh, como si fuéramos un robot, ¿no? Uno pensaría, ¿no? En épocas, ¿no? Para nosotros que somos como de esa generación, ¿no? Que ya íbamos a estar como en los supersónicos, ¿no? Que ya todo iba a ser así súper, súper fácil y súper todo, ¿no? Pero la verdad es que no. El otro día veía un meme que decía, bueno, dicen que la inteligencia artificial me va a reemplazar y va a hacer mi trabajo. Bueno, ¿cuándo va a venir a lavar mis trastes? ¿Cuándo va a venir a lavarme mi ropa? ¿No?
O sea, vivimos en una era llena de contrastes donde por un lado, pues hay muchas herramientas que nos facilitan la vida, hay muchas herramientas que nos ayudan mucho, ¿no? Hay muchas herramientas que lamentablemente están sustituyendo, ¿no? Manos humanas, ¿no? O interacciones humanas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ya cuando vas a comer a un lugar de comida rápida, ya casi no hay personal. Ordenas en una pantalla, ¿no? Ordenas en una pantalla, pagas en otra pantalla con tarjeta, ¿no? O efectivo, y pasas a otra pantalla en un mostrador y a recoger tu pedido. O sea, o todo lo que hacemos a través del teléfono, ¿no? Pedir un taxi, ¿no? Hay personas que incluso, el otro día Uber me decía, ¿no? Pides un taxi y te decía, ¿prefieres conversar o no prefieres conversar? No sé si te ha pasado que de repente Uber te manda una notificación donde dice, ¿prefieres conversar o no prefieres conversar? O sea, realmente a mí me asombra eso, cómo ya la tecnología también cada vez más está evitando el contacto humano o la interacción humana, ¿no? Y creo que más allá también de la tecnología, porque al final la tecnología va a ser el reflejo de lo que nosotros hacemos, es como impresionante y algo muy importante de poder observar, hasta con estos ejemplos que ponías, es cómo nosotros ya poco a poco y entre más la tecnología nos facilita la vida, en teoría, más nosotros nos empezamos a ausentar de la misma vida, ¿no? Porque al final del día eso es como lo más escandaloso o lo que resuena dentro de estas ideas, porque se oye bien, o sea, tú como decías, no, en Uber vas a programar tu viaje y en tu viaje puedes decir que no hable, que no haya silencio porque me siento mal, ¿no? Y entonces en ese punto desde esa perspectiva decimos, ¿no? O sea, me priorizo, pero en esa idea de priorizarte, lo que hace simplemente es nuevamente, pues reprimir, esconder, como aislarte o enajenarte hasta de tu misma interacción, ¿no? Porque al final la interacción social, desde hacer una actividad tan común como ir a comprar algo de comer, te genera vínculos, te genera una conexión hasta con este mismo proceso, ¿no? Que hace que todos nosotros podamos como definitivamente llegar como a partes más conscientes de nosotros mismos, pero al ya no poderlo hacer, pues sí nos va a generar totalmente una desadaptación total, ¿no? Y se oye muy gracioso decir que somos autómatas, pero pues sí, cada día más nos vamos transformando en eso, cada día más nos hacemos un sesgo perceptivo en la cual creemos que no tendríamos que estar presente en la realidad, ¿no? Hasta dentro de estas dos ideas que estamos planteando hoy en día, podríamos observar cómo es la búsqueda en cualquiera de las dos de ya no la existencia, tanto el que solamente está haciendo lo mínimo, está todo el tiempo en trabajo, se olvida de su propio, Es ¿no? que, ¿sabes qué, Dani? Sí es, como dijimos hace un momento, ¿no? Estamos en una era llena de contrastes. Pareciera, ¿no? Que la tecnología sí nos acerca a muchas otras cosas, nos acerca a lugares, nos ayuda a tener amigos de otros países, nos ayuda a conocer, ¿no? Yo la verdad es que mi mejor amigo está en otro país. O sea, tengo un mejor amigo que está en Argentina, ¿no? Y con él platico mucho más por la vía digital que con otras personas que tengo por acá, ¿no? Digo, por cuestiones de mi historia de vida y tal, ¿no? Pero vaya, o sea, de repente vas a lugares, ¿no? Donde las personas están, restaurantes o lo que sea, y toda la gente está en su teléfono. Comidas familiares o lo que sea, se toman una foto y luego toda la gente está en el teléfono, ¿no? O luego yo veo parejas, ¿no? Que se pelean así como de, deja ese teléfono, ya deja ese teléfono, hazme caso, es que dime, es que ya déjalo, ¿no? O luego también, por ejemplo, eh, en otros contextos, ¿no? Ya preferimos estar más en en la realidad virtual que en la realidad física de aquí. Digo, no sabría cómo describirlo bien, pero preferimos la otra realidad a la realidad de aquí.
¿no? Y pues obviamente esto es uno de los contrastes producto de todos estos límites a los que hemos llevado a la sociedad, ¿no? A los que hemos llevado a la gente, ¿no? Al final de cuentas, todos estos contrastes y todas estas cosas que vienen con ello, ¿no? Digo, al final de cuentas, ya es algo que no podemos detener, ya es algo con lo que no, con lo que basta que estemos en contra, ¿no? Ya hay demasiada presión social para muchas cosas, ¿no? Entonces ya no podemos detenerlo, ¿no? Pero sí podemos, digamos, tener más herramientas para poderlo hacer diferente, ¿no? No sé, yo platicaba el otro día con una paciente, ¿no? Vamos con niños chiquitos, ¿no? A ver, no es nada nuevo, ¿no? Ni es así como que la gran solución así súper transgresora, ¿no? Pero a ver, a la hora de la comida, todos los teléfonos en una canasta y sin teléfonos a la hora de la comida, ¿no? A ver, a la hora del desayuno, a la hora de la cena, cuestiones, familias que se reúnen para otras actividades, no sé, la iglesia, lo que sea, ¿no? A ver, sin teléfonos en ese momento, ¿no? Tratar como de regular el tiempo en pantalla, ¿no? Es como uno de los tips, ¿no? Que podemos tener ahorita, ¿no? Porque igual, digo, ya tenemos de nuestro lado muchas cosas, ¿no? La ley nos está apoyando, la tecnología nos está ayudando, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder no revertir eso, sino aprender a vivir con eso, ¿no? Yo diría que ni el burnout ni el quiet quitting son buenos, ¿no? Al final de cuentas, yo el mensaje que daría ya como para aproximándonos al cierre del programa, sería que busquemos siempre no perder esa parte humana, que busquemos siempre seguir haciendo lo que nos gusta, que busquemos el sentido de la vida, de lo que queremos hacer, ¿no? Realmente sí, es buena oportunidad voltearme a ver en cuanto yo siento tantas inconformidades, voltearme a ver y decir, bueno, de verdad no tengo otra, de verdad sí puedo cambiar, de verdad sí puedo hacer esto, pensar en más opciones, porque a veces, pues, nuestro tercer apellido es autosabotaje, ¿no? Y sí puedo hacer ciertas cosas y hay otras a las que me niego, ¿no? Sí puedo hacer ciertas cosas, pero no quiero hacer renuncias, ¿no? Sí quiero hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo no quiero como perderme de algo, ¿no? O sea, digo, lo hemos hablado en nuestros programas y lo hemos hablado aquí, ¿no? Es importante hacer renuncias, es importante hacer una reestructura, transformar para poder crear las condiciones para que las cosas puedan darse, ¿no? A lo mejor ya no me gusta ese trabajo, me tiene harto, ya no lo quiero. Bueno, quizá puedo hallar un emprendimiento que me permita cuidar más mi salud mental y cuidarme más yo. Quizá puedo cambiar de área, quizá lo que estudié es muy variado y me permite hacer más cosas, ¿no? Buscar como más opciones, ¿no? En cuanto yo me doy cuenta de que ya no estoy satisfecho, porque es un tema de satisfacción, Dani. Yo creo, ¿no? En cuanto yo no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, bueno, voltearme a ver, sentarme, literal, hacerme un cafecito, sacar mi lista, pros, contras, ajustes, balance de la economía, tal, ¿no? Y ver si de verdad no tengo de otra, ¿no? Y si no tengo de otra, bueno, pues creemos condiciones para que el impacto sea menor, ¿no? Busquemos alguna otra actividad, alguna otra herramienta, meditación, terapia, ¿no? Ya hoy en día yo tengo un par de pacientes que prefieren estar en línea, por ejemplo, ¿no? Pero que no dejan su terapia, ¿no? O sea, realmente es importante cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra, a nuestros intereses, pero sobre todo saber qué es lo que ya no quiero en la vida, es lo que más nos cuesta a veces, ¿no? ¿Qué es lo que ya no quiero, ¿no? O sea, el amor propio no es nada más el skincare, ¿no? El amor propio no es nada más selfies en el gimnasio, ¿no? El amor propio es saber poner límites, el amor propio es hacer lo que me gusta, el amor propio es encontrar el sentido de la vida en lo que realmente lo tiene, ¿no? Entonces, mi invitación es a eso, a voltearme a ver y decir, a ver, ¿qué opciones hay? ¿No? Siempre las va a haber, ¿no? Tener cuidado porque no toda puerta que se abre sirve de salida, ¿no? Tener cuidado por ahí y pues hacer un balance de verdad antes de llegar al burnout o si ya llegamos a él, sentarme y decir, a ver, ¿qué onda? ¿No? Y porque incluso, no sé si tú habrás leído por ahí, Dani, hay países, por ejemplo, como Japón, donde los oficinistas duermen en la calle. O sea, vas por la calle caminando y es súper normalizado ver personas de traje y todo que duermen, se agotan y duermen en donde caigan, ¿no? O no nos vamos tan lejos, aquí mismo, tú ves personas en la mañana que se pelean por un lugar en el metro por tener esa siesta de una hora, de media hora, ¿no? De 15 minutos.
algo que los que reparen un poquito, ¿no? Híjole, es bien pesado. Yo la verdad es que ya estuve en esa situación, pelearte por un lugar para alcanzar esa hora, ¿no? De sueño, quizá, ¿no? Pero bueno, esa es la recomendación. Tú, Dani, ¿qué recomiendas contra el burnout y el quiet quitting? Bueno, definitivamente lo que yo puedo decir, comentar es que al final lo que tenemos que aprender es ahora a tener una atención plena, como decía Salvador, decía Chava, pues al final del día es lo que nos va a garantizar darnos cuenta en cuál de las dos posiciones estamos, ¿no? Definitivamente no podríamos decir que es algo malo, algo bueno, pero entonces observemos qué tan funcional es esto para nuestra vida, ¿no? Y si no es funcional para ti alguno de estas dos situaciones o posturas, pues definitivamente buscar ayuda, darte cuenta que la primera parte, en cualquiera de estas dos condiciones o dos situaciones o dos eventos de vida que estás viviendo, sea el quaking o el burnout, pues date cuenta, ¿no? Busca ayuda, porque si lo quieres hacer tú solo, pues no vas a poder porque no va a haber un punto de referencia, ¿no? Y entonces, pues definitivamente, aquí a prestar un poquito de atención en dónde estás parado, y ya que sepas dónde estás parado, pues buscar las estrategias necesarias, ¿no? Que al final del día son importantes. Y de estrategias pueden haber muchas, pero al final del día lo que uno tiene que darse cuenta es dónde está parado, porque si no te das cuenta dónde estás parado, difícilmente vas a poder tener el ánimo para poder hacer. Tenemos que identificarlo primero, ¿no? Para poder atacar, ¿no? Porque si no es como cuando vamos al doctor por una gripe y te manda penicilina, ¿no? O sea, no atacas lo que es, ¿no? Hoy, bueno, pues ahí está la recomendación de Dani, ¿no? Voltearnos a ver, ¿no? Voltearnos a ver e identificar qué es lo que está pasando, buscar ayuda, ¿no? Creo que ambos coincidimos en ello, ¿no? Buscar ayuda, no soltar la terapia, buscar alguna otra herramienta, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas mindfulness para poder estar pues cada vez un poquito mejor, ¿no? Como las que les vamos a decir a continuación, ¿no? Dani, tenemos avisos parroquiales antes de terminar nuestra emisión de hoy. Dani, cuéntanos, ¿qué tenemos contigo en tu centro? Bueno, definitivamente, pues la primera invitación es que pues tomen terapia. Estamos aquí atendiéndolos principalmente por vía online, que ahorita es como lo que se intenta hacer, se intenta acercar a las personas. Entonces, pues mándenos mensajitos y por aquí nos vamos a poder conectar. Y pues esperamos sus mensajes y sus llamadas, y recordar que hay espacios donde se pueden hacer y hay medios, que al final del día es lo más importante. Ok, Dani, ¿cuál es tu teléfono? ¿Dónde te encontramos? Ok, me encuentran en el número que está en pantalla, 55 24 32 0304, y también en de transición de sistema y de apoyo para personas que tienen una condición de estamos aquí cerca de así que pues, hay relaciones, en contacto, hay un servicio, y pues al final del día lo más importante es ayudar a las personas que tienen algún sentido de poder echarle. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Y de mi parte, ¿no? Recuerden que yo los espero en Centro Terapéutico Misuno. Este mes estamos cumpliendo nuestro primer aniversario y tenemos varias promociones. Entre ellas tenemos 15% de descuento para los pacientes que quieran atención psicológica, 15% de descuento en la primera sesión o 15% de descuento en la compra de su paquete de 4 sesiones, ¿no? También tenemos promoción de 2 masajes por 600, ¿no? Tenemos terapia de espalda, terapia de piernas a 200 y 250 pesos, limpieza de oídos con masaje de cuello gratis y varias cositas ahí que tenemos preparadas para este primer aniversario. Los espero, estamos a unas cuadras del Mexibus Clínica 93. Mi número es 56 34 88 90 37. Ahí lo están viendo en pantalla. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir, Dani? Como siempre, un gusto platicar contigo, un gusto tocar estos temas modernos y a la vez no tan modernos, ¿no?
platicar esos temas a los que pareciera que son nuevos y esos términos y tal, pero son cosas que siempre han existido, solamente que hoy en día, por fortuna, ya le estamos dando más visibilidad a tantas cosas que había normalizadas, ¿no? Una invitación para todas las generaciones que están ahorita viéndonos: no normalicemos la sobreexplotación, no normalicemos dejar de pensar que somos humanos y que como tal tenemos que comportarnos, ¿no? Somos humanos, seamos empáticos, seamos compasivos y pues basta de ser autómatas, ¿no? Robotina se quedó ahí en los supersónicos, ¿no? O sea, hoy en día somos humanos y pues listo. Dani, un gusto, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Marea Interior, Psicología de Actualidad. Despídete como se debe. Bueno, nos vemos para por un buen tema y gracias por acompañarnos. Y pues, compartan sus comentarios. Perfecto. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de Marea Interior, Psicología de Actualidad. Yo soy Chava Villalpando y pues un abrazo para todos y nos vemos.